Ya, listo chicos, vamos a continuar. Entonces yo les mencionaba a ustedes que vamos a hacer una diferencia en este caso de cómo resolver ejercicios de literatura con los estudios sociales. Muy bien, los ejercicios de estudios sociales en este caso, sí, hay que solo aplicar lógica y tratar de grabarnos de memoria cada uno de los ejercicios para poderlos resolver. ¿Sí está claro? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer en cada uno de los ejercicios es subrayar las partes más importantes, igual que les de volver a enviar los ejercicios, como el día de ayer la clase que ya les envían, de haber revisado que esté en la página virtual. Entonces, con toda la debida explicación que igual voy a realizar aquí en pantalla. Entonces, vamos a ir resolviendo el primer simulador, en este caso del 27, en este caso de julio que salió. Miren, aquí tenemos el ejercicio en pantalla que dice número 1, relación de la sociedad con los roles que desempeñaba la mujer. Mucho ojo, nosotros esto ya vimos. ¿Cuál es el rol de la mujer en la antigüedad? Entonces nosotros ya observamos en este caso dentro de las clases cuál era el rol de la mujer. Antes, en la época antigua se podría decir que el rol de la mujer en este caso, como ustedes pueden observar aquí en pantalla donde voy a subrayar un ratito. Y aquí. El rol que desempeñaba la mujer. Ustedes saben que el rol que desempeñaba, en este caso la mujer, primeramente eran controladas por su esposo, que no podían hacer nada en este caso, ni salir de la casa, que ellas no tenían derecho a nada en este caso, que ellas vivían bajo la opresión. Si es que el esposo les decía que salgan, debían salir. Entonces eso se trataba de él, un rol de la mujer. Pero en este caso vamos a hacer una pequeña diferencia en que cuál fue el rol de la mujer romana y cuál fue el rol de la mujer egipcia. Yo sí hablamos en este caso de la mujer romana y de la griega, ¿no es cierto? Lo único que nos hizo falta es hablar sobre la mujer egipcia, cuál fue su rol en su época antigua. Entonces voy a empezar hablando, en este caso, primeramente del rol de la mujer romana, la de aquí, la número 1. ¿Cuál era el rol? ¿Sí? El rol primeramente quiere decir que vivía sujeta a patria potestad, como nos dice ahí. ¿Sí? Que vivían sujetas, en este caso, a las autoridades, que si las autoridades les daban ese consentimiento de ellas poder participar o dar un punto de vista, lo podían hacer. Si ellos en este caso no les daban la autorización, como se está hablando de la época antigua, automáticamente en ellas eran castigadas. Y en este caso, si tal vez el esposo, si no le castigaba o en este caso lo hacía lo que es en este caso la jerarquía o los monarcas de esa época. Entonces quiere decir que el rol de la mujer o cuál era la posición de la mujer, sí, en la época romana era que vivían sujetos a la patria potestad. La otra, ¿qué quiere decir? Que los romanos en este caso era un poco ilógico, que al mismo tiempo ellas como que no tenían potestad de hacer nada ni nada por el estilo. Pero en este caso ellos sí tenían un, como decir, podían acceder a un derecho de emancipación. ¿Sí está claro? ¿Qué nos quiere decir en este caso? Algún derecho de emancipación es como decir más o menos, pedir como, para que me entiendan, como un juicio. ¿Sí? Para que en este caso ellas puedan, en este caso, dar un punto de vista para que sea aprobado y ellos puedan realizar. Entonces eso quiere decir accedían al derecho de la emancipación. ¿Sí? Entonces eso era lo que es de la mujer romana. Ahora vamos a ver de lo que es de la mujer egipcia. La mujer egipcia va a ir de color rojo y esto deben ir sabiendo de memoria. Y ya con esas dos opciones de respuesta automáticamente yo ya sé cuál es mi respuesta. ¿Qué nos dice aquí? Que en Egipcia poseían, perdón, iguales derechos que el varón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los egipcios en este caso es una gran diferencia de los romanos, de los griegos. ¿Por qué? Porque los egipcios, tanto el hombre como la mujer en la antigüedad se hablaba de una equidad o de una igualdad de género, que nadie se creía ni más ni menos. Entonces ellos o ellas tenían o poseían los mismos derechos que el varón. Tenían el mismo derecho a trabajar, a cuidar a sus familias, a alimentar, etc. ¿Cuál era otra importante? Que decía, podían ejercer cargos públicos importantes. Esa es la historia de la realidad. Que los egipcios, antes de cualquier sociedad, de que los romanos, que los griegos, etcétera, etcétera,
ellos les trataban con igualdad a las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque ellos observaban o tenían una teoría que dice, tanto el hombre es creado por carne y hueso y tanto hombres y mujeres tienen la misma capacidad para poder ejercer un cargo. No por ser hombres, en este caso, podían solo ejercer, sino también las mujeres, ya que había mujeres que también tenían muchos talentos en este caso. Había mujeres que en este caso eran muy inteligentes en este caso. Había otras personas, por ejemplo, mujeres también que eran muy inteligentes, en este caso en manejar alguna economía, etcétera, algún beneficio en la comunidad, yo que sé, egipcia, etcétera, etcétera. Por eso hasta el día de hoy ustedes han visto en las noticias, en revistas, en reportajes, que en este caso la cultura egipcia es la más sorprendente. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no pueden descifrar cuál fue el fin de crear las pirámides, etcétera, etcétera. Hasta ahorita es una incógnita. Pero en este caso, al momento de explorar, se podría decir un poquito hablando de la cultura egipcia, han podido observar que dentro de esas pirámides existe lo que es la igualdad o la equidad de género. Entonces, hay que hacer excepción de lo siguiente, que solo la cultura egipcia es como que tenía derecho tanto hombres y mujeres, pero la romana o la griega quiere decir, en este caso, que tenían un poco de derecho, pero siempre y cuando, en este caso, solicitando al esposo, en este caso, o al monarca, que les dé una oportunidad para poder dar un punto de vista o realizar algo. Mientras tanto, ellos no podían realizar porque eran condenados, castigados, en muchos de los casos, llevados a la guillotina. Entonces, en este caso, la respuesta sería 1AC y 2BD, que en este caso la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de un poquito del rol de la mujer del romana y egipcia en este caso? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ya, Profe. listo. Entonces, No, ahorita profe. sí, lo que yo les recomiendo, todo lo de estudios sociales, por favor, grábese de memoria. Estudios sociales sí es grabarse de memoria. Sí, lengua y literatura sí vamos a aplicar un poquito de razonamiento, pero estudios sociales sí es de memoria. Aquí solo van a cambiar un poquito los datos, por ejemplo, en la romana nos van a decir, vivían sujetas a la opresión de la sociedad, pertenece a la romana. O si me dice, podían acceder a algunos derechos dependiendo, en este caso, la respuesta de, digamos, del monarca, del rey, tiene relación. Pero si me dice, tanto el hombre y la mujer tenían los mismos derechos, tanto el hombre y la mujer se dedicaban a cuidar a sus hijos, tanto el hombre y la mujer trabajaban, etcétera, etcétera, quiere decir que me está hablando a mí de la egipcia. Que la cultura egipcia o el rol de la mujer de los egipcios quiere decir que siempre existía equidad, nunca había la desigualdad. Es por eso que, en este caso, existían lo que son ya las princesas, las faraonas o faraones en este caso, y también tenían el mismo derecho. Entonces, si ellas, por ejemplo, eran como si esposas de un faraón, tenían el mismo derecho o el mismo cargo para que ellas puedan ejecutar cualquier tipo de, se podría decir, de algún combate o de algo económico, de que la sociedad vaya mejorando. Tanto el esposo o la esposa tenían los mismos derechos. Si en este caso tal vez la egipcia no hubiese tenido ese derecho, hasta el día de hoy hubiesen descubierto lo que es la historia de Egipto, las pirámides. Pero como hubo esta equidad, etcétera, tanto de hombres y mujeres, es como que vive oculto en este caso. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya, listo. Vamos al siguiente ejercicio. Podemos observar en el siguiente ejercicio que nos manifiesta. Más en el texto son aportes a la ciencia del movimiento cultural descrito, excepto. Mucho ojo. Yo les he dicho que dentro de su examen deben tener mucho cuidado con esta palabrita. ¿Sí? La palabrita excepto quiere decir la que no tiene relación. Mucho ojo. ¿Sí? No tiene relación. No tiene relación. ¿Sí? Entonces, si en este caso me dice excepto, quiere decir que voy a eliminar la respuesta que no tiene relación en este caso con el ejercicio. Si estamos claros hasta ahí, cuidado, me vayan a estar escogiendo la opción que sí tiene relación, ahí les va a salir mal. Por eso la palabra me dice excepto, que vamos a eliminar la que no tiene lógica. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Siempre para resolver estos ejercicios hay que sacar datos importantes. Por ejemplo, yo observo primeramente de entrada esta palabrita, el renacimiento. Quiere decir que todo esto se va a tratar del renacimiento. ¿Se acuerdan dónde se extendió el renacimiento? O conocido también como el arte gótico que hablamos. Se expandió a Europa,
Italia, Alemania, etcétera, ¿no es cierto? De las clases que yo ya les di. Entonces, miren lo que dice. En Europa surge la concepción de la protección de las artes, es lo que estoy hablando del arte gótico. Y hubo 3 clasificaciones del arte gótico que yo les manifestaba, ustedes que de ley tienen que saber. Entonces, ¿qué más nos dice? Se consideraba una de las premisas básicas de todo buen gobernante. Así pues surgen los mecenas quienes gracias a su alto estatus económico podían tomar bajo su protección artística y científicos, haciendo posible que surgiera el Renacimiento que se transformó en un movimiento que revolucionó el curso de la historia. Mucho ojo, entonces nosotros podemos observar que aquí aparecen las artes o conocido como arte gótico. ¿Sí? ¿Qué más nos estaba hablando? Aquí nos dice, nos está hablando de un alto estatus económico. Quiere decir que antes del Renacimiento existía lo que es la monarquía, ¿sí? Entonces la monarquía es la que mandaba a la sociedad. Los que en este caso tenían mucho dinero se encontraban en una parte alta y así sucesivamente de acuerdo a un rango. Entonces, los que tenían en este caso mucho dinero económico son los quienes apoyaron lo que son a las artes, la arquitectura, la xilografía, etcétera, etcétera en general. La arquitectura, la creación de coliseos, templos en este caso, de iglesias de lo que yo les mencionaba en clases anteriores. Y por eso nos dice, bajo su protección artística y científica. O sea, quiere decir, primero se estaba desarrollando el arte gótico y de ahí vino el Renacimiento que dice, haciendo posible que surgiera el Renacimiento. El Renacimiento, como ustedes saben, como la palabra lo dice, Renacimiento quiere decir nueva vida. ¿Sí? Nueva vida, nuevos cambios. Eso quiere decir el Renacimiento, ¿ya? Eso quiere decir el Renacimiento. Entonces nosotros podemos observar que aquí vamos a escoger opciones que tengan relación con el Renacimiento, con las artes, ¿sí? En este caso, que hubo un mejoramiento tanto en la forma artística como en la forma científica, y aquí aparecen los primeros científicos más importantes del mundo, como es, o filósofos como Aristóteles, Platón, Maxwell, Sigmund Freud, etcétera, etcétera, en esta época. Entonces, la número 1 dice, la ilustración del primer vehículo autopropulsado por la acción de unos resortes en espiral acoplados a unas ruedas dentadas innovó la ingeniería. Estamos hablando un poquito, en este caso, acerca de ingeniería aquí del Renacimiento. ¿Sí o no? No. No, profe. Ya. No tiene relación de nada, porque dice, cuidado se confundan con esto que dice, bajo la No, protección profe. artística y científica, pero no me está diciendo que hubo algún adelanto científico, dice que solo como que apareció la protección o una guía nada más. Podría ser esta respuesta que se elimina, pero ¿qué dice? El descubrimiento del sextante permitió una observación más precisa de los astros, lo que cambió la técnica de navegación. Ahora, mucho ojo en esta partecita. Nosotros debemos darnos cuenta del Renacimiento. ¿En qué fecha apareció el Renacimiento? ¿En qué siglo apareció? A los chicos que yo les di clases. A ver. ¿En qué siglo apareció el Renacimiento? Yo me mataba ahí respondiendo, les decía de tal fecha, y todos decían, sí, sí. 15 y 16, profe. Exacto, desde el siglo XV hacia adelante, que era hasta el siglo XVII, donde ya hubo los adelantos. Quiere decir que ahí apareció el Renacimiento en estos siglos. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, aquí nosotros lo que vamos a hacer es aplicar lógica, que estos ejercicios nos están jugando a la lógica. Si me dice aquí, la navegación ya apareció antes del siglo XV, ¿ya se estudiaban los astros antes del siglo XV o no? Sí, 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 Claro, la sí. navegación, los astros ya se estudiaban acerca del siglo XII, hacia atrás siglo X, entonces quiere decir que sí tendría relación en este caso con el Renacimiento. La C, la representación de particularidades métricas y proporcionales del cuerpo revolucionó el estudio anatómico humano. Igual ya hubo el estudio en este caso de las personas, como se dice, antiguamente. Y apareció lo que es la medicina. ¿Quiénes descubrieron la medicina?
Los humanos. Yo sé que descubrieron los humanos, pues la medicina. O sea, obviamente, de ley, pues. Pero qué civilización, yo qué sé. Obviamente sé que descubrieron los humanos. Civilización. El que me dice le ayudo el día de la prueba a resolver todos los ejercicios de la prueba. 5, Los griegos. 4, Los Hipócrates. romanos. 2, Los Hipócrates. griegos. Uno. Hipócrates. Nada, Griegos. nada, ni Hipócrates. Hipócrates, ni nada por el estilo, ni María, ni Luchito, ni Incas. nadie, ni nada. Ni los incas, ni nada. El doctor Ni Adán ni Eva, los árabes. Los árabes fueron quienes descubrieron la medicina y quienes mejoraron la medicina. Eso es hasta una pregunta de prueba que les va a salir el día del examen. Entonces, quiere decir que, como ya existía en este caso, esto también ya tendría relación porque estamos hablando de unos siglos hacia atrás. La D dice el establecimiento del sol. ¿Ya se estudiaba el sol en esos siglos o no? ¿Antes o después? Antes. 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 Entonces, quiere decir que también tendría relación por lo que me está hablando antes del Renacimiento y todo. Entonces, quiere decir, esta pregunta es como que lógica para estudiarlo un poco. Entonces, la respuesta sería esta, la A. Esa sería la respuesta que nos dice, excepto de acuerdo al ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. no, profe. No, profe. Listo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio entonces. Dice de la siguiente manera, identifique el mecanismo de expresión al que se hace referencia el texto. Mucho quiere decir, este ejercicio es razonamiento, que de aquí nosotros, esta partecita de aquí, vamos a sacar un pequeño análisis. Un ciudadano acude a una Sí, vamos a sacar un pequeño análisis del párrafo, en este caso para poder resolver cada uno de los. En este caso, Byron Noroña, bórrele por favor eso de lo que usted subrayó, bórrele rapidito porque está mala la respuesta. Exacto. Ya, ahí estamos bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice el ejercicio? Un ciudadano acude a una sesión del GAD de su localidad para participar en la discusión del plan estratégico para el próximo año. Debido a que es necesaria la construcción de vialidad para su ciudad, él conoce que puede para que se tome en cuenta su opinión en la distribución equitativa de las asignaciones del GAD, gracias al reconocimiento de espacios de deliberación que busca el contento entre los diversos de la sociedad. Mucho. Primeramente me está hablando a mí de un GAD. Mucho. ¿Sí? Cuando me está hablando a mí de un GAD, como ustedes pueden observar en pantalla, el GAD quiere decir el GAD parroquial, de las parroquias, ¿sí? ¿De qué se va a tratar esto? Dice que se va a tratar sobre la construcción de obras de vialidad para su ciudad o para su parroquia. Entonces dice que, ¿qué sucede ahí? Que necesita que se tome en cuenta la opinión de la sociedad de cómo se va a distribuir cada uno de estas obras, se puede decir para que me entienda bien. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el fin? El fin es el reconocimiento de espacios de deliberación que busca el contento entre los diversos de sociedad. Quiere decir que mejore la calidad de vida de las personas que están habitando en cada una de las parroquias. Eso quiere decir que quieren mejorar. Entonces, de aquí nosotros vamos a sacar una parte importante. Las personas encargadas de todo lo que es el GAD parroquial, la construcción de obras de viabilidad, es como decir el Consejo de Personas Participativas. ¿Quiénes quiere decir el Consejo de Personas Participativas? El presidente parroquial, el vicepresidente, el vocal, el segundo vocal, el tercer vocal, el teniente político, bueno, ahí hasta el vocal de aseo, ya, el de deportes también, ya para que me puedan entender mejor. Entonces ellos son encargados en este caso de mejorar
lo que son la vialidad, la educación, la salud en cada una de las parroquias y que existe un bienestar o una armonía excelente en la parroquia. Mucho, cuando me está hablando a mí aquí de cabildos populares, automáticamente los cabildos populares quiere decir en este caso conocidos como unas pequeñas sectas, se puede decir, o grupo de personas que se dedican en este caso casi a algo político, pero no me está hablando a mí el párrafo de algo político, sino en este caso de mejorar a la sociedad o a la parroquia, entonces quedaría descartado. El consejo consultivos, cuando me está hablando de un consejo consultivos, quiere decir que aquí entra lo que es el CNE, cuando van a realizar las votaciones. ¿De qué manera se van a realizar las votaciones? ¿En qué tiempo, en qué fecha o en qué época se van a hacer? ¿Y de qué manera? ¿Cuál es la organización? Entonces, que no tendría nada que ver con el GAT parroquial. Las audiencias públicas quiere decir cuando quieren entrar en un consenso o en un desarrollo, en este caso, para tratar o poner un presupuesto tal vez de alguna obra que ellos quieren ejecutar. Entonces, en este caso es que primeramente se llega a un consenso y una vez que se llega a un consenso, se delibera en este caso y de ahí recién se distribuye si es que se hacen las obras o no. Pero en este caso no me está hablando de eso, sino que quiere mejorar los espacios en la parroquia. Quedaría descartada siendo la respuesta la D. Ahora, ¿qué me dice? Presupuestos participativos. Cuando me está hablando de presupuesto, quiere decir la cantidad de dinero. Participativos que sea el beneficio para toda una parroquia o para toda una sociedad. ¿Cuál es el beneficio? Lo que me menciona aquí. Que si ellos realizan esa obra es para la deliberación de la sociedad, para que ellos se sientan mejor, ¿sí? Y no tengan ningún inconveniente. Entonces, esta pregunta es como que me está haciendo más referencia cuando ellos quieren realizar una construcción y quiere haber una mejora para la sociedad, quiere decir que siempre va a ser un presupuesto participativo. Si me dice por ahí un ejercicio, un grupo de personas se reúnen en este caso para tomar las mejores decisiones cuando se va a realizar las votaciones de algún país, ¿a qué tipo de, cuál sería la respuesta ahí? A ver. Sería la B, los consejos consultivos. Si me Consulta. dice por ahí, la parroquia, yo que sé, Belisario Quevedo, está planteando un juicio en este caso para que se mejore, yo que sé, el Parque de la Familia, ya que existen muchos años de deterioro y ese parque es necesario para que puedan disfrutar en familia, conocer más de la parroquia. ¿A qué tipo de respuesta me está haciendo referencia? Audiencia. Audiencia. A la C. Exacto, A la audiencias C. públicas. Muy bien. Si por ahí me dice un grupo de personas tiene un poder económico, o la burguesía, en este caso, o los hacendados automáticamente vienen gobernando hace 12 siglos atrás, por ejemplo, y ellos buscan en este caso mejorar su poder en todo el mundo, en la sociedad, comprando, yo que sé, a la mayoría del pueblo para que ellos puedan seguir fortaleciéndose, ya que la sociedad vive en opresión, etcétera, etcétera. Y así, ¿a qué tipo de mecanismo me está haciendo referencia? A la A. Exacto, a los cabildos populares. La A. ¿Sí está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, No, profe, sí está claro. Profe. Cabildos populares. Listo, entonces vamos por la siguiente pregunta. Aquí, miren, este ejercicio es súper fácil. Nos dice solo complete. Esto es de lógica nomás. A ver, un minutito para que resuelvan. Este no es necesario explicarles. Rapidito. La A. Sí, la A. Sí, la A. A, profe, la A. La A, profe. La A. Literal A. Ya les quiero decir que están completamente Es la B. Es la B. están en el error. Es la C. ¿Sí? Es la B. Es la B, Ya, profe. mucho, por ejemplo, La B. La D. ya, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? La B de bebé.
Ya, para que puedan entender mejor. Ya la A no es la respuesta, mucho. Siempre cuando tenemos estos ejercicios que se completa el texto, son solo de razonamiento y en este caso lo que vamos a hacer es siempre leer las partes más importantes. Dice, la mayoría de países del principio de la, puntos suspensivos. Es que las personas ecuatorianas que viven en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, a pesar de estar alejados de su territorio. Con ello se garantiza la explotación mediante cual Usted no se le entiende. tenemos los derechos de nuestro Suena raro, profe. ¿Cuál es la parte? Dame un momentito para Profe, no se le entiende. Profe, no se le entiende. Profe. Profe, Ya no creo que se entiendo. fue. Ya le hicieron despechar. Micrófonos, por Apaguen favor. los micrófonos, por favor. Oye, cállense, oye, cállense, oye. ¿Viste? Creo que hace. Ya un ratito ya les activo. Como decir un ratito el sistema. Un segundito. Vaya a jugar, hijo hermoso. Dios. Guagua. Ya se pueden observar los ejercicios. No, No, dice, profe. Profe. Todavía está cargando. Ya esperemos un ratito porque se colgó un poquito. ya dice, Ahí se vio, Liz, en los ejercicios. Sí, ahora sí se ve. Sí, esa no. Ahora dice, Ya los que están activados los audios desactivados, que no tengo yo casi el control. el audio, por favor. Desactiven el audio porque yo no tengo casi mucho el control. Pregúntale. Xiomara, por favor, Escobar, desactive su audio porque está escuchándose todo. Ya, profe, perdón. Son Aguaiza igual. Desactiven los audios porque si no se escucha todo y hay cosas que no nos gusta enterarnos y ya nos estamos enterando. Ya, listo, estábamos en este ejercicio nosotros. Que yo les mencionaba que me decían la mayoría que la respuesta era el literal A, pero la respuesta correcta es la B. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí tenemos un punto muy importante que nos está diciendo. Si me dice el derecho al voto, quiere decir que eso ya es una igualdad tanto para los ecuatorianos dentro y fuera del país, que esto ya viene establecido desde que el Ecuador se llamó república, o sea, desde 1830. Ya, mucho ojo, pero ¿cuál es la parte importante? Que dice, con ello se garantiza la exhortación. La exhortación quiere decir la libertad de dar su voto, en este caso, de que no le obliguen. Si desean, dan su voto. Si no, no pasa nada, pero solo tienen que pagar la multa. Eso es ya como decir lo que se creó en este caso por el gobierno. Si estamos claros. La exhortación quiere decir la libertad en este caso, si se da el voto o no se da el voto, eso ya es libre, tampoco le van a obligar que tiene que votar por tal persona. ¿Si estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe.
Profe. Sí, profe. Entonces, la libertad quiere decir Sí, que existe la libertad de que usted vote por la persona que usted desee. Nadie le va a obligar ni que vote por Lazo. Los que votaron por Lenin ya deben estar sufriendo ahorita ya por lo que hicieron. Alvarito lo es todo. ¿No es cierto? Ya. Alvarito es todo, pilas. Aquí tenemos ya como Pilas. 110 votos para Alvarito, ya estamos ya. Y es un avance. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque nos dice esta parte. Siempre que le diga esta parte, con eso se garantiza la libertad, se garantiza la tranquilidad, se garantiza la armonía en el hogar, automáticamente quiere decir que es la libertad. Si por ahí me dice o me habla que dice la mayoría de países, incluido el Ecuador, el principio de la persona, en este caso, de dar su voto a una persona, en este caso, que quiere ser partícipe de su gobierno, quiere manejar su gobierno y dar de las mejores, se podría dar soluciones a su país, ahí vendría a ser la igualdad. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. sí, profe. Sí, Una profe. pregunta. Profe. Sí, Lice. A ver. Listo, chicos, entonces vamos al siguiente ejercicio. Aquí nosotros tenemos, bueno, este ejercicio estaba tratándole de mejorar porque no se observaba bien. Dice, a partir del caso, identifique el principio que se incumple. Ya. Mucho ojo, ¿qué nos dice? El principio que se incumple. O sea, quiere decir que de este párrafo hay, se podría decir, 3 principios. Hay 3 principios. De este párrafo va a salir 3 principios. ¿Sí? Y en este caso el que no, y en este caso el que incumpla va a ser el eliminado. Entonces vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Un profesor de filosofía explica a sus alumnos que dentro de la argumentación hay unos principios que se debe cumplir para no sucumbir en falacias. Mucho ojo. Para no sucumbir en falacias. Las falacias ustedes saben que son mentiras en este caso. De esta manera plantea como con ejemplo. La ciencia médica persigue el bien para la humanidad. Los ambiciosos y materialistas buscan algún bien. Por lo tanto, la ciencia y los materialistas son iguales. Finalmente, solicita a sus estudiantes analizar el principio que incumple dicho razonamiento. Vamos a ir leyendo por partes. La palabrita que yo subrayé que me dice para no sucumbir en falacias quiere decir para no caer en las mentiras, para que no nos engañen o no nos tomen el pelo. Eso quiere decir para no sucumbir en la humanidad, o en este caso, perdón, en las mentiras. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Qué más profe. nos Sí, dice? profe. Nos está hablando, en este caso, Profe. esta partecita sobre las ciencias médicas. ¿Sí? Que las ciencias médicas quiere decir que va a ayudar, en este caso, al mejoramiento de la humanidad, al cuidado de la humanidad, sea de una manera general. Salud, educación, un buen ambiente para que vivan en un lugar adecuado, en este caso con viviendas, etcétera, etcétera, adecuadas para que puedan ustedes desarrollarse y estudiar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué me dice aquí? Mucho ojo. Por lo tanto, la ciencia y los materialistas son iguales. Quiere decir que la ciencia, y en este caso nos está hablando de algo material, es igual. ¿Por qué? La ciencia siempre nos ayuda, en este caso, a nosotros a mantenernos saludables, como nos dice eso. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que sucedió hoy con esto del virus. Aparecieron los primeros medicamentos y la gente se tomaba. Aparecen otros medicamentos y la gente se toma. Y así sucesivamente el día de hoy existen un montón de medicamentos para combatir el coronavirus y hasta el día de hoy no pueden sacar la vacuna. Entonces, ¿qué nos dice aquí? De la ciencia quiere decir que va a ayudar a mejorar, en este caso, la salud de las personas. Los materialistas, ¿qué quiere decir los materialistas? En este caso, que la sociedad está buscando, ¿sí? La sociedad está buscando, como si enriquecerse. ¿Sí está claro? Y eso es lo que pasa el día de hoy.
que en este caso los países que ya han conseguido la vacuna quieren primeramente que todos los países den el dinero para recién dar la vacuna. ¿Por qué? Y sencilla razón, porque si ellos automáticamente dan la vacuna a otro país, el otro país coge, sacan, en este caso se podría decir, para que me entienda, los ingredientes ya, o los antibióticos, y ellos puedan generar, y automáticamente existe una pequeña destrucción. Entonces, primeramente lo que nos habla aquí es que nosotros no debemos creer, como se dice, en las mentiras. A veces nos creemos mucho y eso dice que ocasiona problemas, dice. Y también al mismo tiempo nos habla que al mismo tiempo la ciencia y los elementos materialistas también dice que pueden mentir. Entonces nosotros caemos, como se dice en este caso, en el error. Entonces siempre nos dice que hay que buscar el bien, siempre dice que hay que ver que hay razón, que siempre exista una identidad, que no existan mentiras, que no existan contradicciones. Entonces, por ejemplo, el número 1, el literal la dice, el tercero excluido. Aquí no tiene nada que ver el tercero excluido. Me está hablando a mí si es una posición tercera que ha sido separada de un grupo, que no tendría, se podría decir, lógica con el ejercicio. Si está claro, ¿cuál es el otro? Me está hablando, por ejemplo, de la no contradicción, me está diciendo de que no debe existir una contradicción, en este caso, dentro de la sociedad. Podría ser. ¿Debe haber una identidad? Sí. Debe haber una razón lógica también. Si no hay identidad y no hay una razón lógica, la sociedad en este caso no va a poder dar una respuesta o una lógica. La no contradicción quiere decir en este caso de que nosotros no debemos creer en mentiras, que si informamos a una u otra persona, automáticamente tiene que ser lo real. Entonces, en este caso quiere decir que estos tres principios son los que tienen lógica y el que incumple sería el literal B. El literal A, perdón. La respuesta sería la A. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, una pregunta. ¿Qué hace referencia al tercer excluido? Dígame, Richard Ruiz. ¿Qué hace referencia Ya, al tercer por excluido? ejemplo, cuando me está hablando a mí del tercero excluido, del segundo excluido, es cuando nosotros estamos hablando de algo jerárquico, ¿sí está claro? Entonces, en este caso es más o menos cuando se habla de los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, ahí nos está hablando del tercero excluido, del segundo o del primero que ya les voy a explicar más adelante, ¿sí? Para que puedan entender mejor. Ya, profe, gracias. Dígame. Y pregunte nomás, Evelyn. ¿Alguien una pregunta? ¿Alguien quería decir? Pregunte nomás. No tengan dudas. No, no hay dudas. No, profe. Ya. ¿Hay preguntas? Listo. No, profe. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Miren, aquí nosotros tenemos un ejercicio. Mucho ojo. Bueno, este ejercicio de aquí no lo tomemos en cuenta el que acabamos de hacer. El que le vamos a tomar en cuenta es a todo esto de aquí. Este es el ejercicio. ¿Sí? Ya, esto tampoco. Ahí es una falla de la computadora ya. Listo. ¿Qué nos dice? Y con base en el texto, ¿a qué generación de derechos está haciendo referencia? Mucho ojo, aquí tenemos un poquito de lo que es la Revolución Francesa en este caso. Ustedes saben que se está hablando un poquito aquí de la Revolución Francesa. ¿Quién destruyó la Revolución Francesa? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue el líder de la Revolución Francesa? Napoleón. Muy bien. ¿Por qué en este caso Napoleón Bonaparte destruyó la Revolución Francesa? Como para que todos tengan los mismos derechos. Quiso volar la burguesía. Quiso terminar con el antiguo régimen. Exacto. Ya, muy bien. Quiso terminar con la burguesía, con el antiguo régimen. En este caso, se podría decir que la sociedad ya no viva en la opresión, ¿sí? Sino que una igualdad, se podría decir.
¿Sí estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Entonces nosotros vamos a ir leyendo Sí, profe. cada uno de estos ejercicios para poder entender a qué tipo de derecho me está haciendo referencia. Si es a los de primero, a los de segundo, tercera generación. Ya, mucho ojo. Ya, yo les voy a en este caso a dictar porque me voy a demorar mucho en escribir. Primeramente vamos a hablar sobre los derechos de primera generación, ¿sí? Los derechos de primera generación es los derechos civiles y los derechos políticos. Esos son los de primera generación. Ya, para que me entiendan cuáles son los derechos civiles y los derechos políticos. Primeramente, cuando en este caso debe existir una libertad, una igualdad, en este caso, una libertad religiosa, la prohibición de la tortura, bueno, la integridad física que se respete, que no golpeen, bueno, eso quiere decir los derechos civiles y los derechos políticos conocidos como de primera generación. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a los derechos de segunda generación. Ya, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, son los derechos sociales, los derechos culturales o conocidos también los derechos de igualdad. Esos son conocidos como derechos de segunda generación. ¿Sí? Aquí me habla que en este caso que se respete dependiendo del estatus económico, que no existe una discriminación, que se respete el lenguaje de cada una de las culturas, etcétera, etcétera. Que se respete su derecho a su voto, a su libre expresión. Esos son los de segunda generación. Profe, disculpe, ¿puede repetir la... Ya, no hay problema. Me dice, ya, los derechos de segunda generación son derechos de igualdad, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Ya, esos son los que tienen relación con los derechos de segunda generación. Ejemplo, que se respete el lenguaje de cada cultura, que se respeten el voto, que se respete el estatus económico, que no se les discrimine por tener mucho o poco dinero. ¿Sí? Eso es. La profe, gracias. Listo. Vamos por los de tercera generación. ¿Cuáles son los derechos de tercera generación? Los derechos de tercera generación son los derechos colectivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los derechos colectivos o conocidos también como derechos de solidaridad para que me pueda entender mejor? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los que hacen referencia a estos derechos colectivos cuando nos dicen un derecho al desarrollo, a que usted pueda crear su propia empresa o pueda emprender? Derecho del pueblo de solidaridad. Exacto, muy bien. Derecho a la paz, derecho al medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso, en comunidad, bueno, en general estos son los derechos colectivos o solidarios. Sí, derecho a que usted pueda irse a cualquier parque nacional, bueno, en general. Donde exista mucha paz, etcétera, etcétera, donde pueda tener usted un buen trabajo y todo eso, que no sea discriminado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ya, los derechos de cuarta generación quiere decir el derecho al desarrollo de la tecnología, de la información y de la comunicación. Es un derecho a estar en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, en el Twitter, en Zoom. Bueno, esos son los derechos de cuarta generación, pero de gana les dije porque por ahí su papá le ha de decir, ya no quiero que estés en WhatsApp, usted decir, no, estoy aplicando mi derecho de cuarta generación. Lice, ¿puede repetir los derechos de cuarta generación, por favor? Ya, claro. Los Sí, derechos de cuarta porfa. generación es un derecho a la tecnología, a la información y a la comunicación. Gracias, profe. Ya, listo. ¿Alguna pregunta? Gracias, profe. Ya. Entonces vamos a ir leyendo cada uno de ellos y que nos dice.
Cuando la Revolución Francesa inició en 1789, el afán revolucionario era claro, aunque no todos lo compartían. Eliminar las formas de abuso de los poderes absolutos, nos dice. ¿Sí está claro? Ya miren, aquí nomás ya me dice aquí. Eliminar las formas de abuso de los poderes absolutos, cuyas familias se encontraban en el gobierno por varias décadas y consecuente la eliminación del régimen absolutista, ¿sí? Y la anulación de privilegios de ciertas clases, entre otros. Entonces, ¿qué me está dando a entender? De que aquí en esta partecita, en la Revolución Francesa existía lo que es la opresión, que en este caso no había igualdad. Entonces, ¿qué hizo? Se rompió esa cadena y se dio la igualdad, tanto para hombres, para mujeres, sin importar el estatus económico, si es bonito, si es feo, nada. Para todos eran los mismos derechos. Entonces aquí me está hablando un poquito de la historia de lo que era la Revolución Francesa. Por eso me habla aquí, dice, era la eliminación del abuso de poder. O sea, quiere decir que una vez que se elimine el abuso del poder, ya iba a existir la igualdad o los mismos derechos para la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice ahí? De esta manera se garantizaban, aquí viene otra parte importante, de esta manera se garantizaban las libertades económicas reclamadas por la burguesía, así los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que proclamaban los franceses se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Mucho ojo. Entonces quiere decir que aquí me está hablando de que se eliminó la Revolución Francesa para que exista una mejoría en la sociedad, para que la sociedad tenga más derechos de igualdad, libre expresión, mejoraron los derechos del hombre y etcétera, etcétera. Entonces, voy por el literal A, ¿no es cierto? Mucho ojo. Me estará hablando de los derechos de segunda generación. No. ¿Sí o no? No. No. No, profe. no. No, profe. Los derechos de primera generación. Sí. Sí, profe. Exacto, porque, Sí, profe. porque los derechos, exacto, son derechos civiles y políticos donde se debía respetar la igualdad. Y por eso es lo que dice, que eliminaron la Revolución Francesa para que exista la equidad. Entonces, en este caso, los derechos de primera generación me dice que deben respetarse los deberes civiles o los derechos civiles o políticos en este caso. Que se respete la vida de la persona, que no se les agreda físicamente, que exista una igualdad ante la ley, ¿sí? Que aquí pueden todos elegir qué tipo de religión ser, etcétera. Entonces quiere decir que esta sería la respuesta. Los ejercicios de cuarta generación, no, porque eso es el Facebook, el WhatsApp tampoco. Los ejercicios de tercera generación quiere decir cuando me está hablando de colectivos, ¿sí? De cuidar parques, en este caso, de cuidar en este caso parques históricos, bueno, iglesias importantes, etcétera, etcétera. Ese es un derecho, ¿sí? Que quedaría eliminado. La respuesta correcta sería el literal B de bebé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. ¿Está claro? Sí, sí está claro, Sí, profe. profe. Sí, está claro, profe. Está claro, profe. Listo, vamos a otro ejercicio. Ya, nosotros tenemos aquí, miren, esto es un poquito raro, ¿sí? Bueno, esto de aquí no. Nosotros todo esto de lo que estamos viendo, falacias o tipos de falacias, también está dentro del lenguaje y comunicación que nosotros que ya vimos. Pero miren, les han dado hasta la facilidad a ustedes. ¿Cuál es la facilidad? Esto, chicos, cuando tomaron el examen, en el mes de enero no les daban esto, lo que estoy yo subrayando de color. Vea lo que es el ser bachiller, les va a regalar la prueba, porque me está diciendo mucho ojo. Cuando me dice a mí AD, esto quiere decir cuando estamos hablando de latín o raíces griegas, significa mentiras o conocidas como falacias. ¿Sí? Esto quiere decir, AD significa falacias, ¿ya? Para que usted pueda entender.
Entonces nosotros tenemos la falacia de misericordia, que es conocida como misericordia. O sea, quiere decir que le van a poner un ejemplo donde usted va a pedir perdón. A de vericundian, de autoridad, quiere decir que me tiene que estar hablando de una persona ahí que dice según el autor, eso quiere decir de autoridad. Ad hominem, cuando dice contra el hombre, cuando le insultan, cuando le dicen ese hombre no vale nada, es un ladrón, bueno, etcétera, etcétera. A de báculo, por el bastón o la fuerza, quiere decir en este caso cuando le dan un elogio, cuando dice tus manos son tan fuertes como una roca más o menos. Eso quiere decir por el bastón o la fuerza o la capacidad. Entonces nosotros vamos a resolver el ejercicio a ver a qué tipo de falacia está haciendo referencia. Un vehículo conducido por un menor de edad es detenido por circular a mayor velocidad que el límite permitido en la ciudad. El joven solicita al policía, ¿qué dice aquí? El joven solicita al policía que no le multen ni notifiquen a tus padres. ¿Qué está haciendo? Es como que está pidiendo, como decir, que le perdone, que le considere que es la primera vez y que no va a volver a cometer el mismo error, ya que tomó el vehículo sin permiso y por lo tanto sería castigado. ¿A qué tipo de falacia está haciendo referencia? ¿De autoridad, contra el hombre, de fuerza o de misericordia? Misericordia. Exacto, de misericordia, porque le está pidiendo misericordia. Le dice, por favor, no me multe, tenga la bondad, mis papás no saben. Y si se enteran, me van a golpear, a castigar, bueno, etc. Entonces le está diciendo que en este caso le perdone y que no va a volver otra vez a cometer. Si me dice autoridad, siempre va a decir así. Según yo que sé, según, en este caso, según Luis, ya. Eso es conocido de autoridad. Ad hominem, cuando se le insulta, cuando dice que es un inepto, que es un tonto, que es un experto, que es un novato. Cuando me dice ad baculum, me está hablando por el o la fuerza. Si está claro, ¿alguna pregunta hasta ahí? La respuesta sería en este caso el literal A, que aquí me ha faltado de ubicales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Este ejercicio salió en la prueba de enero, ya salió y se volvió a repetir en este. Ya, ¿dudas? No, profe. No, profe. Claro. Ya. No, profe. Listo. Vamos al siguiente. Y aquí tenemos otro ejercicio. ¿Qué nos dice de la siguiente manera? Con base en el texto, sí, todas son influencias griegas sobre la cultura descrita, excepto, ya saben, que vamos a eliminar la que no pertenece. Mucho ojo, acá les voy a poner la que no es. Exacto, la que no es del grupo. Eso sí, mucho ojo. Dice, verán, cuando Roma conquistó Grecia quedó deslumbrada por sus avances, por lo que decidió permitir que mantuviera sus propias costumbres e idiomas. Esto posibilitó que la cultura griega fuera una parte muy importante de la romana, lo que redujo un legado conocido como cultura greco-latina, la base de la cultura occidental. Mucho ojo. Les voy a hablar un poquito cuando Roma conquistó a Grecia. Sí, porque me está hablando de la conquista de Roma contra Grecia. La primera en este caso, la que sí se dio, no la que no se dio. Cuando se dio la conquista de Roma ante Grecia, existió lo que es los estilos arquitectónicos. Ahí hubo la creación de los coliseos. Sí, y hubo lo que es el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, que ya les voy a explicar. Quiere decir que esta sí tendría relación cuando hubo la conquista de Roma con Grecia. La otra, hubo la igualdad y la libertad, en este caso ya de ciudadanos, en este caso cuando hubo la conquista de Roma y Grecia, que también tendría lógica. La otra que nos está diciendo, como nos dice, las deidades como Zeus, o sea, quiere decir que ellos creían en dioses automáticamente. Cuando Roma conquistó a Grecia, ellos elogiaban lo que era Zeus, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que esta también sería cuando hubo la conquista de Roma hacia Grecia. Hubo nuevos estilos arquitectónicos. ¿Qué más? Hubo la igualdad y la libertad.
de la sociedad y hubo más la creencia en este caso de los dioses. Y la que no pertenece es la B, luchas entre sí para honrar a los difuntos dando origen a la pelea de gladiadores. No, no tuvo nada que ver la conquista de Roma con Grecia. En este caso, la que no pertenece al grupo sería la B. Listo, chicos, ¿dudas? ¿Podría repetir, profe? Claro, no habría problema, listo. Sí, profe, por favor. Ya, vamos de nuevo. Ya, la pregunta me está diciendo a mí que debo yo eliminar la opción que no tenga lógica con el párrafo. Y en el párrafo no me está dando casi mucho de lo que me va a hablar. De lo que me está dando es la conquista de Roma hacia Grecia. Y ahí automáticamente me dice que hubo avances, nuevas costumbres, idiomas, bueno, en sí. Y aquí apareció la cultura greco-latina. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Profe, Ya, listo. No, profe. Cuando hubo la conquista de Roma hacia Grecia, automáticamente hubo algunos beneficios. ¿Sí está claro? Ya. Sí, ¿Cuáles eran profe. esos beneficios? El primer beneficio cuando hubo la conquista de Roma fue esta de aquí. Hubo lo que es la igualdad y la libertad entre personas. ¿Sí? Esa fue cuando hubo la guerra entre, en este caso, la igualdad entre personas y hubo la libertad. ¿Cuál fue la otra? Hubo la creencia de más dioses, lo que nos dice, deidades como Zeus, dice, que hubo más creencia en este caso de los dioses, que algunos creían, por ejemplo, en dioses que no existían, otros decían que sí existían, y etcétera, etcétera. ¿Qué más? Una vez que hubo la conquista de Roma ante Grecia, existió lo que es el avance monumental de estilos arquitectónicos, coliseos, iglesias, edificios, templos, bueno, etcétera, etcétera, cada uno de ellos. Esto es lo que hubo la influencia, en este caso, cuando Roma conquistó a Grecia. Ahora, como me dice la pregunta, ¿cuál es la que no pertenece? La que no pertenece es la B, porque si luchas entre sí para honrar a los difuntos dando origen a la pelea de gladiadores, no tiene nada que ver eso. Ustedes saben que cuando... esta era la romana, ¿no, profe? Sí, en la época romana, cuando se hacía una honra, se podría decir, algún peleador o gladiador, cuando ellos eran descendientes de algún linaje puro, se puede decir, de un príncipe, de un rey, de un duque. Entonces, ustedes, por ejemplo, si han visto Troya, cuando murió el primo de Aquiles, ¿cómo se llamaba el primo de Aquiles? ¿Cómo se llamaba el primo de Aquiles? ¿Cómo? Hefesto. No, otro nombre tiene el primo de Aquiles en la película de Troya. Ulises. Ulises de la Cruz. Espartaco. ¿Cuál? Nada de Espartaco, ya ven que ustedes no han visto nada de historia. Zeus. Héctor. Patroclo. Patroclo. Exacto. Patroclo. Patroclo. Cuando él murió, si ustedes observaron que él murió, se puede decir, en batalla. Entonces, él como tenía un linaje importante, ustedes pudieron observar que les ponían monedas de oro en los brazos, brazaletes de oro. Entonces, ahí nomás se rendía como si era un homenaje solo por ser una persona de linaje. Pero cuando moría algún guerrero, no se honraba ni nada por el estilo. Era como ver morir un perrito y eso no tiene nada que ver con la conquista de Roma a Grecia, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta es la que no pertenece al grupo y es la que sería eliminada. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Profe. Sí, Gracias, profe. profe. Sí, profe. Ahora, les voy a dictar este caso que copien qué significa un orden dórico,
que significa un orden jónico y un orden corintio para que ustedes puedan ir repasando. Vamos por la primera, el orden dórico. Primeramente, el orden dórico es el más antiguo. Ya, ¿de qué se trata el orden dórico? Dar órdenes, en este caso, acerca de elementos arquitectónicos. ¿Sí? El que daba orden para que se vayan creando nuevos templos, coliseos, etcétera, etcétera. Bienvenidos y buen día para todos. Más antiguo. Ya. Siguiente, el otro que nos dice el orden jónico. ¿Sí estamos claros? Ya, mucho. El orden jónico quiere decir que es el segundo, en este caso, del orden dórico. Daban órdenes de arquitectura clásica. Mucho ojo. El orden dórico quiere decir que se daba una orden de construcción de elementos arquitectónicos de cualquier forma, de cualquier elemento. El orden jónico se daba órdenes arquitectónicos solo clásicos. ¿Sí? Órdenes clásicos o arquitectura clásicos, y aquí decir lo más importante o lo más antiguo que les llamaba la atención a ellos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Podría repetir el orden jónico, por favor? Ya. Sí, profe. El orden jónico, en este caso, es el segundo, ¿sí? También tiene relación con dar una orden arquitectónica, pero ¿de qué? De un elemento creación clásica, se podría decir. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. sí, Ya, profe. vamos ahora al otro que nos dice al orden corintio. Mucho ojo. Ya, mucho ojo. Aquí en este caso el orden corintio quiere decir, es casi relacionado al orden jónico, se podría decir. La diferencia es que en el orden corintio quiere decir que solo es la diferencia en la forma y en el tamaño. Nada más. El orden jónico también es de arquitectura. Ya. El orden corintio también tiene relación con arquitectura, pero a diferencia de la forma y tamaño. El orden jónico puede ser elementos o construcciones pequeñas, medianas y grandes. Esa es la diferencia. Y el orden dórico y el orden jónico quiere decir que son elementos grandes de gran construcción, de gran altura. ¿Sí estamos claros? Disculpe, ¿podría repetir la última parte? No le escuché bien. Sí, profe, por favor. Profe, ¿puede repetir, por favor? Profe, no le escucho. Es que se escucha música. Escucha una música. Música, Una música, profe. desconcentra. Cantando música, pues. Ya, Sí, profe. Andan pegando ya, listo, ya. perritos. Nadie puede apagar el micrófono. Pueden apagar el micrófono, por favor. Apaguen los micrófonos. Por si apaguen el micrófono. Apaga el micrófono. ¿Quién es el sordo que no escucha? Por favor, apaguen el micrófono. Anaí está Ahí prendido el es micrófono. apaga el micrófono. Por Ahí. favor. Y apaga el micrófono, por Apaga favor. el micrófono. Gracias. Anaí el micrófono, por fin. ¡Aló! No, se fugó, se fugó. Necio. A vender. ¡Vamos! Bueno, Apaga ahora. Micrófono, oye. Vender. ¡Apago! Oye. Apaga el micrófono, pues, comadre. bien. Por favor, apague el micrófono. Ni ahí.
Cáiganle, cáiganle. Profe, ¿Qué va a hacer el profe para que le saque esa nota? Silencio. el Zoom, por favor. por fin. Camila, te estoy viendo. Gracias. Por fin. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Ya vayan. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. El profe ya se fue. Profe. Fue el profe. ¿Listo? ¿Ahí sí me escucha? Fue. Sí, profe. Profe, ya regresó. Sí, le Ya. escucha, profe. Listo, vamos a explicar acerca del orden de corintio. El orden corintio quiere decir igual, tiene relación con arquitectura. La única diferencia es que cambia su forma y su tamaño. Que ellos hacen arquitectura pequeña, mediana y grande para que me pueda entender en esas palabras. Solo ese tipo de arquitectura. Y hay el orden dórico, el orden jónico, son los encargados de realizar grandes estructuras, grandes monumentos, coliseos, templos, estatuas, todo eso. ¿Sí está claro? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, listo. ¿Cuál otra duda tienen en esto? Profe, Dígame. ¿me podría repetir el orden jónico? Por Ya, favor. claro, no hay ningún problema. El orden jónico es del segundo, en este caso del orden dórico, también relacionado con la arquitectura, pero ellos hacen el tipo de arquitectura clásica, la construcción de monumentos clásicos, o sea, antiguos, de mucha importancia o relevancia. ¿Sí está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Qué otra pregunta antes de pasar al otro ejercicio? Profe, ¿pudiera repetir, por favor, qué era el orden corintio? Ya. El orden corintio también tiene relación con lo que es con arquitectura, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos realizan arquitectura dependiendo la forma y el tamaño, ¿sí? Esa es la única diferencia. Que ellos pueden realizar arquitectura mediana, pequeña o grande, formas circulares, cuadradas, triangulares, forma de cúpula, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Profe, ya está muy claro. Ya. Ya, listo. Aquí tenemos otro ejercicio. Mucho ojo con este. Dice, relaciona el aporte de las civilizaciones americanas con la razón de su creación. Ya. Aquí sí vamos a hablar lo que son las civilizaciones, de lo que yo les di al inicio a ustedes cuando recién vimos estudios sociales. ¿Cuál era el aporte de los incas? ¿Cuál era el aporte de los mayas, de los aztecas, etcétera, etcétera? De los hindúes, bueno, en sí yo hablé en general, hasta de los árabes, les di clases de estudios sociales. Ya. Listo, entonces, mucho... Ya, vamos a empezar. Primeramente vamos a explicarles un poquito de cuál sería la respuesta. Vamos a empezar por la quipu inca en este caso. Primeramente, la quipu inca se les conoce cuál es el aspecto importante porque eran los más exigentes en su distribución de recursos. Quiere decir que ellos recolectaban alimentación, ¿sí? O frutos, y al momento de distribuir a sus pueblos o comunidades, debían hacerlo de la manera más rápida y más efectiva, sin tardarse mucho. Eso quiere decir que fue el aporte más importante. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya, Sí, profe. listo, no Sí, se profe. olviden. Ya, no se olviden que el aporte de los quipus o de los incas era la distribución de sus recursos para toda su población o toda su comunidad de la forma más rápida. Esa sería la primera. Vamos por los mayas que crearon el sistema vigesimal, todo eso. ¿Cuál era de eso?
Ellos, como nos dice los mayas, crearon la manera de cómo calcular fechas. ¿Sí? Ellos trataron de realizar lo que es el calendario. ¿Sí? ¿Qué más? Que ellos trataron de ver cuántos años van a vivir mediante las estrellas o el sol. Eso hicieron los mayas o el aporte, que ellos calculaban las fechas o querían realizar un pequeño calendario. La otra, que ellos podían ver mediante las estrellas cuántos años van a vivir. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Aztecas. Ahora, los aztecas eran los encargados de calcular, como decir, los metros de cada uno de los terrenos. Sí, está claro. Ellos fueron los que incentivaron o los crearon para poder calcular los metros de los terrenos, etcétera, etcétera. Ellos fueron los aztecas, ¿verdad? Sí, los aztecas fueron los encargados de calcular la cantidad de metros que tenían los terrenos. Ya, profe, gracias. Listo, entonces con la primera. El literal la dice, se requería una forma, ¿qué dice? Una forma de calcular fechas debido a que tenía concesión astronómica de la vida. ¿Con cuál se uniría? Con los mayas, profe. Con Inca, con Maya. Exacto, con Maya. Quiere decir que ya tengo la respuesta que sería 2A. Listo. Tengo la B. Su concepción de distribución exigía un contexto exacto de los recursos de la población por los que desarrollaron una forma de hacerlo. ¿Qué dice? Distribución que exigía un contexto exacto de los recursos de la población. ¿Cuál? Los incas. Que sería 1B. Muy bien. Y la última que dice los aztecas, en este caso, calcular áreas de terrenos, que sería en este caso 13. La respuesta correcta sería la D de Diosito. Ya, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Listo. Profe. Vamos. Profe, ninguna A pregunta. ver, pregunte. No, profe, sí quedó claro. Ya, ¿alguien me dijo alguna pregunta por ahí? Ya, preguntas. No, profe. No, No, profe. ¿No? Profe. No, Ya, profe. listo, vamos al otro ejercicio. Profesor. Listo, aquí tenemos el otro ejercicio. Este ejercicio es más fácil. De manera. Con base en el caso de elección de los enunciados que representan formas de participación, esto ya vimos, para mejorar el ambiente en clase. Mucho ojo. Quiere decir que nosotros vamos a escoger opciones de mejorar el ambiente, donde no exista problema, donde se respeten todos los derechos, donde existe una igualdad. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Verán, mucho ojo. En un colegio los estudiantes no se sienten involucrados en el proceso de enseñanza. ¿Qué dice? No se sienten involucrados. O sea, quiere decir que ellos quieren dar ideas, pero el profesor no les permite. Les dice que no, que todo está mal. Porque quien lo imparte considera tener la última palabra. O sea, quiere decir que el profesor es quien tiene la última palabra. Que si él dice que 1000 más 1000 es 5000, tiene que ser 5000 y nada más. ¿Qué más? Sobre los temas que desarrollan. Además, impone las reglas que orientan al curso y establece sanciones estrictas cuando los educandos difieren con las ideas que se plantean. Quiere decir que si un estudiante dice, profe, sabe que se equivocó, es lo peor. Y eso sí existe hasta el día de hoy, existe en la universidad.
lo que les espera, pobrecitos. Ya. Entonces, ¿qué me está dando a mí a entender el párrafo? El párrafo me está dando a entender a mí de que este profesor no les permite dar una opinión, sino que él tiene toda la razón. Y no hay nadie más que él tiene la razón. Entonces me dice que voy a escoger, ¿sí? Me dice, o voy a seleccionar enunciados para mejorar el ambiente en clase, que todos participen, que todos se ayuden unos a otros. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La 1 dice, los estudiantes eligen distintos instrumentos de evaluación, pruebas de exposiciones o ensayos con sus habilidades. Eso va a ayudar a mejorar el ambiente en clase. Si él dice, vea, profe, hagamos un cuestionario y de ahí nos mande a estudiar. O vea, profe, tómenos 2 pruebas. O vea, profe, realicemos exposiciones para mejorar la nota. ¿Cree que eso va a ayudar a mejorar el ambiente en clase? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, Correcto, profe. muy bien. El número 2 nos dice, el docente dedica un tiempo al final de la clase para que los estudiantes expresen sus opiniones sobre la metodología desarrollada. Entonces, ¿qué pasa si un profesor al final de clase dice, a ver, ¿sabes qué? ¿Tú no entendiste? No, ven, te explico, así se hace. ¿Qué pasa cuando tenemos un profesor que nos explica al final y nos dice, se realiza así, de esta manera, o me envías un mensaje y yo te explico? ¿Eso va a mejorar el ambiente en clase, sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, quiere decir en este caso que hasta ahorita 1 y 2 sería la respuesta, o sea, la de Diosito. Vamos con la 3. El docente planifica los contenidos de la asignatura al inicio del periodo de acuerdo con su trayectoria. ¿Qué tiene que ver las planificaciones del docente con mejorar el ambiente en clase? No tiene nada que ver. Las planificaciones que se utiliza al inicio de clases es solo como un cronograma para dar temas por temas y no equivocarse o no repetir los temas. Eso no tiene nada que ver para mejorar el ambiente en clase. El otro, los estudiantes cumplen con las planificaciones. No, los estudiantes no deben cumplir con las planificaciones. ¿Quiénes las planificaciones? ¿Los estudiantes o los profesores? Los profesores. Los profesores. Tienen que cumplir los profesores. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la de 1 y 2. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe. Vamos con el último ejercicio para ya terminar la clase. Nos dice de la siguiente manera. Como base en el texto, identifica una característica del derecho descrito, nos dice. Una persona fue apresada y solicitó que se le asigne un abogado para que le represente durante su juicio. Pues entre sus derechos civiles, miren, me está hablando de los derechos civiles, está la presunción de inocencia hasta demostrar lo contrario, por lo que tenía derecho a la defensa jurídica. Mucho ojo, dice que verán, esta persona fue apresada y él pidió un abogado para que se respeten sus derechos civiles. ¿Qué quiere decir los derechos civiles? Que se garantice el cuidado de la persona, que no le violen, que no le golpeen, que no le discriminen, etcétera, etcétera, que no le traten mal. Eso quiere decir los derechos civiles. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1. Garantizar la integridad física y moral de los seres humanos. Sí, tiene relación con los derechos civiles que menciona aquí el ejercicio. Posibilitar las condiciones para que las personas se conviertan en actores sociales. No tiene nada que ver. ¿Garantiza la igualdad de condiciones para una vida digna? No, ustedes saben que una vez que les detienen y van a la cárcel, todos deben tener los mismos derechos. Nadie va a tener un departamento con plasmas ahí, ni nada de PlayStation, nada. Todos son iguales, nada, no tiene nada que ver eso los derechos civiles dentro de una cárcel. La D, asegura el desarrollo del ser humano a través del trabajo, la educación y cultura. No tiene nada que ver, si ya está preso ya no va a poder ni trabajar ni nada por el estilo. Tal vez si dentro de la cárcel, como ustedes saben, les dan esos cursos, como se dice en este caso, para que tengan una profesión a futuro después que salgan de ahí. La única respuesta correcta sería la A. Eso sería en este caso los derechos civiles o la característica del derecho descrito. Por eso me dice aquí.
una característica del derecho descrito. ¿Cuál es el derecho? Los derechos civiles. ¿Y cuál es el derecho civil? Cuidar la integridad física y moral de la persona. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. ¿Seguimos o paramos? Como sea. Ya, listo, vamos un ejercicio más. Vamos un ejercicio más. Los más listos. Dice, verá, relacione la institución con su impacto. Tenemos los sistemas y el impacto. Tenemos aquí los sistemas que son las haciendas y los sistemas que son las plantaciones en este caso. Si estamos claros hasta ahí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ¿cuál sería el impacto que se da en las haciendas y cuál sería el impacto que se da en las plantaciones? Mucho ojo, siempre yo voy a escoger la más fácil. Y en este caso, las más fáciles son las plantaciones porque me va a hablar igual de plantas, de árboles, etc. Entonces, con los cuales voy a hacer referencia. Si me dice deforestación masiva con mano de obra esclava, ¿tiene relación la deforestación con las plantaciones? ¿Sí o no? profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces profe. ya Sí, profe. por esta palabrita, yo ya le puedo hacer referencia que tiene relación con plantas o las plantaciones. Ya lo de acá ya no le tomo en cuenta. ¿Qué dos? Aprovechamiento de formas de servidumbre como el concertaje no tiene nada que ver con las plantaciones. La C, extirpación de técnicas de cultivo ancestral, no tiene nada que ver las técnicas de cultivo con las plantaciones. ¿En qué sentido? Mucho ojo, que dice, para la implementación del monocultivo. ¿Sí? Entonces el monocultivo es muy distinto, no se aplica en las plantaciones, sino se aplica en las haciendas. ¿Sí está claro? La D, implementación del sistema de huasipungos con el fin de atraer trabajadores. Sí, las plantaciones se caracterizan por contratar grandes cantidades de personas por temporadas, por años, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que las plantaciones tienen relación con la deforestación. Ahora, la otra, ¿cuál es la otra pauta? Las haciendas. Las haciendas siempre tienen relación con las formas de servidumbre, con los empleados, con los esclavos. ¿Cuál es la otra? Las técnicas de cultivo. Las haciendas se caracterizan por tener técnicas de cultivo para poder mejorar su economía o su desarrollo sustentable. Quiere decir que la respuesta sería 1, BC, y la otra sería 2, AD. Que la respuesta correcta sería la D de Diosito. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Ay, perdón, yo, a ver, No. vamos a hacer una corrección. No. Sí, están en toda la razón, vamos a hacer una corrección. Pero yo me equivoqué, tranquilo ya. Vamos a ir a corregir. ¿Qué más? Para todo hay solución, menos para la muerte. Ya, vamos de nuevo, yo me equivoqué aquí. Vamos con las haciendas en este caso. Las haciendas siempre deben tener relación, como se dice, con el aprovechamiento de la servidumbre. Listo. Esa es la característica de las haciendas. ¿Sí está claro? La otra en este caso, como yo les decía, igual. Aquí vamos a hacer relación. Las haciendas también tienen relación con la implementación de pungos con los trabajadores. Siempre todo lo que se hable de trabajadores, de esclavos, servidumbres, tiene siempre relación con las haciendas. Si estamos claros hasta ahí. Sí, profe. Y las plantaciones tienen relación con la deforestación. Sí, con lo que es cultivar o no cultivar plantas. Y con esto que también nos menciona, que es las técnicas de cultivo que se utilizan también dentro de las plantaciones. Listo, ahí sí estamos bien. Yo me equivoqué, perdón. Ahí sí la respuesta sería 1, BD, y la otra sería la 2, AC. Ahí sí ya está bien. Sí, profe. Quiere decir que la respuesta sería la C.